Bien, tengan todos muy buenas tardes. Me parece que fuera ayer cuando estuve la última vez disertando con otros jueces amigos sobre el nuevo Código Procesal Penal. Semana después ocurrió la elección como miembro del Consejo Ejecutivo, lo cual fue una verdadera sorpresa. Bueno, ya me desligué del ámbito jurisdiccional inevitablemente para tomar estas funciones de gestión, pero el apego al tema académico es absolutamente necesario para mi existencia. Entonces, muchísimas gracias por invitarme. Bien, vamos a tratar el tema específico de la terminación anticipada del proceso, y he hecho una selección de casuística que se ha presentado en diversos distritos judiciales. Y por supuesto, esa casuística sin duda va a ser enriquecida con las preguntas que ustedes tengan a bien hacer. Bien, empezamos. Está de más decir de que el problema de la terminación anticipada es un problema nacional, no vinculado necesariamente al nuevo Código Procesal Penal, en la medida que los artículos 468 al 471 están vigentes desde el 1 de febrero del año 2006 en todo el territorio nacional. Bien. Siguiente. La naturaleza jurídica de la terminación anticipada está en relación con este nuevo sistema acusatorio con tendencia adversarial. Es un mecanismo consensual de solución del conflicto jurídico penal que evita el juicio, de evitación del juicio. Y es un mecanismo consensual porque sin duda nace del acuerdo o de la negociación entre la parte acusadora y la parte acusada sobre los aspectos o sobre las pretensiones del proceso penal, la pretensión penal y la pretensión civil. Este acuerdo sin duda tendrá que ser objeto de control o revisión por el juez de investigación preparatoria. El juez va a calificar la suficiencia probatoria, la legalidad y razonabilidad del acuerdo. Solo pueden existir dos resultados: o se aprueba o se desaprueba. No hay terceras opciones. Si se aprueba, hay una sentencia condenatoria. Si no se aprueba, hay un auto desaprobatorio. En la casuística vamos a abundar sobre este mínimo aporte teórico. Siguiente, por favor. Y empezamos a ser insolentes. ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el estadio en el cual tiene lugar una terminación anticipada del proceso? Sin duda que no hay discusión alguna en el sentido que procede durante la investigación preparatoria. Sin duda, eso no he dicho nada nuevo. Entendida la investigación preparatoria desde que se emite el auto de recepción de formalización de la investigación preparatoria. Bien. La discusión, como se ha mencionado momentos antes, es si esta procede en la etapa intermedia. Porque hay un acuerdo plenario del año 5/2009, si no me equivoco, de la Corte Suprema de Justicia, que ha prohibido categóricamente la realización de terminaciones anticipadas en la etapa intermedia. Es más, cuando se ha mencionado casuística de la libertad, en realidad diría que solo un juez en la libertad hacía esto, que es el que les habla. Uno de los 8 jueces de investigación preparatoria que estamos allí. Ya. ¿Y por qué hago esto? Bueno, seguramente ustedes también han dado trámite, me imagino, a una acusación directa, o por lo menos saben qué es una acusación directa. Y una acusación directa es una creación práctica, no es una creación jurisprudencial, ¿eh?
Y la acusación directa significa en buena cuenta que no existe investigación preparatoria. O sea, no hay una disposición de investigación preparatoria. De la investigación preliminar, por salto se llegó hasta la etapa intermedia. En buena cuenta es evitar el plazo de la investigación preparatoria. Y eso, por si acaso, es utilizado en abundancia para los delitos de bagatela, delitos de poca penalidad. Claro, cuando se trata de corrupción de funcionarios, como que tal vez no sea muy generalizado es algo que hay una situación de flagrancia, pero puede utilizarse, no hay ninguna prohibición. Bien, imagínense, porque es posible utilizarlo en cualquier delito, sino que les digo que en la práctica se utiliza generalmente para los delitos de baja penalidad. Pero hay ciertos distritos que lo empezaron a utilizar en robo agravado, en extorsiones, en secuestros. Bien, entonces, la pregunta del millón es la siguiente. En una acusación directa que también tiene respaldo de un acuerdo plenario de la Corte Suprema de Justicia, ¿se puede realizar una terminación anticipada? ¿Se puede o no se puede? Miren cómo la propia Corte Suprema genera situaciones absolutamente ilógicas. Porque si seguimos a pie de juntillas estos dos acuerdos plenarios, uno que prohíbe la terminación anticipada en la etapa intermedia y el otro que establece la legalidad, entre comillas, de la acusación directa en la cual no existe investigación preparatoria propiamente dicho, llegamos a la siguiente conclusión: que en la mayor cantidad de procesos penales en curso en los cuales se utiliza acusación directa, existiría una imposibilidad jurídica de realizar terminaciones anticipadas, porque no existe investigación preparatoria. Y eso es lo que está sucediendo. O sea, en todos los distritos en los cuales se aplica el nuevo Código Procesal Penal, ¿saben lo que está ocurriendo en la práctica? Que se están llenando de juicios en casos en que no existe controversia. Entonces van a haber estadísticas muy altas de sentencias de conformidad. O sea, esas sentencias o esos juicios que terminan al inicio del juicio, con la aceptación de responsabilidad del acusado, sin necesidad de actividad probatoria, sin contradicción. Entonces estamos llenándoles a los jueces de juzgamiento de juicios sin contradicción. Si esto es así, ¿qué va a ocurrir en la práctica, en los hechos? Que los juicios que son complejos, donde hay contradicción, los estamos retardando, estamos enviando meses después. ¿Por qué? Porque me lleno de juicios sin contradicción. Ahí están sus dos acuerdos plenarios. Eso es. Miren, yo tengo una resolución y se los voy a dejar, en la cual he dado múltiples argumentos por los cuales debe celebrarse una terminación anticipada en la etapa intermedia. Debe. Sucede en todas las legislaciones latinoamericanas. Todas permiten llegar a cualquier mecanismo consensual antes del juicio. ¿Qué les dije al inicio? Que la terminación anticipada es un mecanismo consensual de evitación del juicio. ¿Qué es lo que dice la Corte Suprema? Que esta institución nace para evitar la etapa intermedia. No se entiende algo tan elemental, que lo central del proceso penal, el punto neurálgico, es el juicio. Todas las instituciones están creadas en función al juicio. Dense cuenta. Etapa de investigación preparatoria ¿de qué? ¿Estamos preparando qué? El juicio. Etapa intermedia ¿hacia qué? Hacia el juicio. Y al final tenemos no una etapa propiamente, pero sí una fase de ejecución ¿de qué? De la sentencia del juicio.
Entonces acá hay una regla de oro. Cuando ustedes tengan algún problema de interpretativo sobre cualquier institución del Código Procesal Penal, vayan a las garantías del juicio, porque ese es el centro de interpretación de todas las instituciones procesales. Bien. Entonces, vamos diferenciando las cosas. ¿Qué se puede hacer en la etapa intermedia? El Código Procesal Penal establece que se puede instar criterios de oportunidad, ¿no? Vamos a aclarar categóricamente que criterio de oportunidad no es una terminación anticipada. No es, ni lo podría ser. Criterios de oportunidad están referidos a todos esos mecanismos que evitan la pena, que descartan la pena como mecanismo de solución. O sea, el acuerdo reparatorio y el principio de oportunidad. Esos son criterios de oportunidad. La terminación anticipada no es un criterio de oportunidad, porque tiene como consecuencia la imposición de una pena más la reparación civil. No es. Por ahí no va la solución. Y alguna doctrina se ha decantado por ingresarla como criterio de oportunidad. No estoy de acuerdo. Muy bien. Entonces, ¿cómo usted propone que legalmente se pueda hacer esto? Bien, esta es mi propuesta. Es muy sencilla. El Código Procesal Penal establece un acto de preclusión de la terminación anticipada en el artículo 468.1 del Código Procesal Penal. Dice, se puede realizar una terminación anticipada hasta antes de formularse acusación. ¿Sí? Pueden revisarlo ustedes, ¿eh? Antes de formularse acusación. Ya, la pregunta es, ¿qué significa en el nuevo Código Procesal Penal formular una acusación? Porque no es lo mismo que en el proceso sumario. El proceso sumario, todos venimos del proceso sumario, ¿no? Somos hijos de ese sistema. ¿Qué es formular acusación? El proceso sumario. Significa que el fiscal va a presentar un escrito, ¿sí? Y ese escrito es su acusación. Y nada más. Ese es el requisito sine qua non para que puedas pedir una sentencia condenatoria. Nada más. Listo. Requisito de validez que esté escrito. Bien. ¿Cuál es la forma de formular una acusación con el nuevo Código Procesal Penal? También es un escrito, ¿verdad? Es un requerimiento de acusación. ¿Y tiene requisitos? Claro, están en el artículo 349.1. ¿Sí? Pero ¿qué más? ¿Qué más se exige para que se pueda formular válidamente una acusación? ¿Qué más? ¿Solamente que esté por escrito? ¿O hay algo más que exige el código? Y ese algo más tiene sentido con el modelo. Y es el siguiente. Eso que tú has escrito ahí, tienes que sustentarlo y tienes que defenderlo en una audiencia oral pública y contradictoria, que es la audiencia preliminar. O sea, te tengo que exigir, fiscal, que expongas tu acusación y me convenzas de que tiene todos los requisitos de forma y de fondo para que yo le dé luz verde y se vaya al juicio, el caso. Entonces, de pronto podemos llegar a un consenso, que formular acusación en el nuevo Código Procesal Penal tiene una doble naturaleza, escrita y oral. ¿Puedo ingresar al juicio sin una sustentación oral de la acusación? Imposible. ¿Lo puedo hacer en el proceso sumario? Claro, porque es otro modelo, es otra visión. Bien, hasta ahí estamos bien, ¿no? Miren, esto es tan cierto, que el juez de investigación preparatoria tiene el siguiente poder. Tiene el poder de decirle al fiscal, tu acusación está mal hecha, tiene varios defectos de forma, toma, te la devuelvo. Y tiene 5 días para subsanarla. ¿Puedo hacer eso, verdad? O sea, y todavía no estamos ante una acusación válida, porque no ha pasado los controles. Es más, puede ser una acusación perfectamente formal, pero puede ser atípica la conducta y puedo sobreseer el caso. Es más, puedo sobreseerlo ante insuficiencia de elementos de convicción.
puedo sobreseerlo por diversas causas. Para eso está el 344.2, inciso 2. Ahí están las causales de sobreseimiento. Bien. Si esto es así, entonces, en tanto y en cuanto el juez no expida una decisión declarando que esa acusación se ha formulado válidamente, bienvenidos todos los mecanismos consensuales. ¿Cuál es la decisión en la cual el juez dice, esta acusación está bien hecha, está muy bien, y ahora se va a juicio? ¿Cuál es esa decisión que toma el juez? Tiene un nombre. Se llama, ¿cómo se llama? ¿Con qué auto concluye el juez la etapa intermedia? Auto de enjuiciamiento. Con el auto de enjuiciamiento. Cuando el juez dicta el auto de enjuiciamiento, sí, es imposible jurídicamente que se pueda celebrar una terminación anticipada. Lo único que puede ocurrir allí es una conclusión anticipada, que es, porque eso es además que ya ni siquiera tendría competencia. Cuando el juez emite su auto de enjuiciamiento, terminó su competencia y va el caso al juez de juicio unipersonal o colegiado. Entonces, si vamos a una audiencia y las partes al inicio de la audiencia, señor juez, no tenemos ninguna contradicción, hemos tenido reuniones previas y nos hemos puesto de acuerdo sobre el hecho punible, cuál es la pena y cuál es la reparación civil. Estamos de acuerdo todos, hasta el agraviado está contento porque le van a pagar en este momento su reparación civil. ¿Cómo el juez no va a atender ese pedido de recomposición del conflicto? Y le va a decir, ¿saben qué? No me interesa que ustedes hayan llegado a esta solución. No me interesa. Váyanse nomás a juicio y no me fastidie. ¿Cómo podemos como jueces dar una respuesta de esa naturaleza? ¿O es que no entendemos nuestro papel? ¿O es que nos estamos dejando llevar simplemente por una opinión? Que eso es lo que contiene un acuerdo plenario. El acuerdo plenario del 5/2009, por favor, es una opinión. O sea, es doctrina. Y es una opinión que puede ser mayoritaria a veces o puede ser unánime a veces. Y la doctrina pues no es ley. No es ley, nunca lo va a ser. Y menos pues se va a generar una consecuencia disciplinaria si desatiende un acuerdo plenario que no es precedente vinculante. Menos, ¿no? Es más, el precedente vinculante tiene ciertos requisitos. Para que tenga esa cualidad, tiene que ser una resolución, tiene que provenir de un proceso penal. Estoy hablando del presente, obviamente, penal. Tiene que devenir de un caso real, donde hay un imputado, hay un agraviado, hay asignado un número del caso. Y la Corte Suprema tendría que haber asumido competencia en razón a un recurso impugnatorio, como puede ser recurso de nulidad con el viejo sistema o el recurso de casación ahora. Y tiene que ser publicado en el Diario Oficial Peruano, y tengo que establecer cuál es la ratio decidendi que es vinculante. Entonces, hay ciertos presupuestos para un presente vinculante. Bien, entonces técnicamente es perfectamente posible llegar a una terminación anticipada en la etapa intermedia. Perfectamente posible. Y eso se condice con todos los principios y valores que tiene este nuevo sistema. Y que podemos tomarlos incluso el proceso civil, ¿no? El principio de celeridad, ¿no? Principio de economía procesal. ¿Para qué? ¿Por qué vamos a generar más tiempo, esfuerzo, dinero al Estado para que se llegue a casi la misma finalidad en juicio? Y digo casi la misma porque ya le estamos generando un perjuicio en costos al Estado, ¿eh? Y segundo, le estamos perjudicando en la determinación de la pena, porque resulta que ahora solamente se puede llegar hasta un séptimo en conclusión anticipada versus el sexto de la terminación anticipada. Por ahí, cuando le pregunté a uno de los autores de este acuerdo plenario, me dijo, pero si se trata de unos meses nada más, ¿no? O sea, un sexto no es tan alejado de un séptimo, ¿no?
Yo le dije, ¿y te has puesto a pensar qué significa unos días, unos meses de una persona que está en la cárcel? Claro, si yo lo veo desde lejos, me parece pues, ridículo hablar de que siga 5 meses más o 10 meses más en la cárcel. ¿Por qué le preguntamos lo que está dentro? Si es igualito, le da lo mismo un día más, un día menos, o meses más o meses menos. Entonces, claro, ¿no? Cuando lo vemos hacia la distancia, las cosas, probablemente llegamos a distorsionar la realidad, ¿no? Y a volvernos un tanto insensibles con ese tipo de temas. Bueno, no abundo en esto porque quiero avanzar, pero les dejo mi resolución, créanme, es más, ojalá que este mes va a salir un artículo específico sobre la terminación anticipada en la etapa intermedia, en Gaceta Jurídica. Ojalá que puedan tener acceso, si no les dejo el artículo, igual, lo dejo ahí en la computadora. Ya, seguimos. Miren, este es un esquema bien práctico sobre lo que debe ocurrir en una terminación anticipada. Ven arriba que hay las conversaciones informales. Ya, ¿qué es eso, doctor? Conversaciones informales. ¿Se deben reunir entonces en la fiscalía? Sí, bueno, sería lo adecuado, ¿no? ¿Y si se reúne en un café? ¿El fiscal y el abogado? Francamente no me interesa dónde se reúna, porque es informal. Lo informal significa una elasticidad. Me interesa dónde. No hay requisitos ahí de validez de nada. Lo que interesa es que conversen y traten de llegar a un acuerdo, ¿no? Eso es lo que interesa. Entonces, si llega a un acuerdo, pueden presentarlo de manera conjunta o pueden presentarlo en forma separada. O sea, uno nada más, o el fiscal o el abogado. Lo que va a ocurrir es que el juez tiene que emitir una resolución dando a trámite ese pedido. Dando a trámite porque hay una persona que le va a interesar mucho ese acuerdo, que es el agraviado. Puesto que se van a poner de acuerdo sobre la reparación del daño que le han ocasionado a él, ¿no? A él. Entonces, algo tendrá que decir. ¿Cuáles son las consecuencias? La aceptación no absuelve la oposición. Me refiero al agraviado. Porque si está de acuerdo el fiscal con el imputado, pues ahí obviamente es tácito que no va a ocurrir una oposición. Bien, ¿qué pasa? A veces se presenta esta situación, que el imputado quiere una terminación anticipada sin llegar a un acuerdo previo. Es decir, bueno, esto ya es la casuística, ¿no? No sé por qué no debería ocurrir, pero sucede. O sea, el imputado dice, quiero llegar a una terminación anticipada. Le corren traslado, ¿a quién? Al fiscal y al agraviado. Fíjense que no hay acuerdo ahí previo. Si no absuelve, nadie dice nada, entonces tienen que ir a una audiencia. A veces se ponen de acuerdo ahí, ¿no? A veces, si el fiscal se opone o viceversa, si el fiscal propone y el imputado se opone en el traslado, ya para qué hacemos audiencia. Innecesario, absolutamente innecesario, no perdamos recursos. Automáticamente un auto de improcedencia. No puede ser infundado porque no hay todavía el acuerdo, no existe acuerdo, es improcedente. Ahí quedaría el trámite. Pero si no absuelven o hay aceptación de una de las partes, nos vamos a una audiencia. La audiencia en un primer momento tiene que ser privado, tiene que ser reservado. ¿Puede intervenir el agraviado? Sí. Pues no, ¿para qué le cobramos traslado? Se debate, se discute. Luego vamos a ver detalles de si el juez puede estar de acuerdo sobre el hecho, pero cambia la pena. Luego vamos a ver ese tipo de cosas. Cuando estuvo todo claro, entonces ahí el juez tiene que abrir las puertas del despacho y emitir una decisión oral, una sentencia. Si es que lo aprueba, o un auto si es que lo desaprueba. Bien. Siguiente.
Una vez que se cierra el debate, imaginémonos que va a ser aprobado el acuerdo. Hay varias formas de tomar una decisión. El código establece que hay que suspender la audiencia y en el plazo de 48 horas hacer otra audiencia de lectura de la sentencia. Eso no lo hacemos, por si acaso. Eso no lo hacemos si es que aprobamos. Esto ya les cuento ya la práctica en otros distritos. Cuando el juez aprueba una terminación anticipada, ¿qué es lo que hace? Dicta su sentencia. O sea, la dicta totalmente su sentencia. Como una audiencia de prisión preventiva. Es muy, muy parecido. El juez dice, bueno, estoy valorando acá que el hecho punible se condice con los elementos de convicción A, B, C, D, F, G, la calificación jurídica penal es correcta, sí, pues es un robo agravado, artículo tanto. Hace un análisis. Luego establece que la determinación de la pena es correcta. Ahora más complicado por el tema de los tercios, tercio inferior, medio, superior, bueno, eso van a tener que especificar de dónde parten. Y finalmente la reparación civil, entonces dicta su sentencia. Y la resolución la notifica. La notifica, porque esa resolución tiene que plasmarla por escrito. La resolución, como es una sentencia, sí tiene que ser escrita. Tiene que ser escrita. Esa es una opción. O sea, dicto mi sentencia y le digo, muy bien señores, ya saben cuál es mi sentencia, luego les voy a notificar el documento que contiene la sentencia. La otra opción es, hago receso, en 48 horas hago una audiencia y ahí leo la sentencia. O sea, se entiende que tengo que llevarla por escrito. Eso depende de ustedes. Depende qué es lo más adecuado. Por economía procesal nosotros notificamos la sentencia luego de la oralización o luego del pronunciamiento de la misma. Bien, vamos a la casuística ahora directamente, por favor. Avanzamos. Siguiente. Ya. No sin antes, por favor, si estoy diciendo algo disparatado o algo que no estén de acuerdo, por favor, interrúmpame con la mayor confianza. Ya. Ya. Esta es casuística real, ¿no? De ahí está el número de expediente y la ciudad, ¿ya? Donde ocurrió. Puede disponerse la conducción compulsiva del imputado, se entiende a la audiencia de terminación anticipada. Bueno, en un caso ocurrió que lo declararon reo contumaz al imputado, que no fue. Es incorrecto. La mención del artículo 468.4 del Código Procesal Penal hace alusión que la asistencia, o mejor dicho, que para la instalación de la audiencia de terminación anticipada, para la instalación es necesaria la concurrencia obligatoria del imputado. Es en ese sentido. Claro, porque ese señor es el sujeto principal allí, ¿no? Él es el que va a aceptar la responsabilidad, no el abogado. El abogado está ahí para asesorarlo en lo de los términos legales del acuerdo. Si no va el imputado, pues se declara improcedente. Se declara improcedente, un auto de improcedencia de terminación anticipada, ¿no? Recomiendo, sí, que en el auto de citación a la audiencia tenga ya esos apercibimientos. Tenga ya claro esos apercibimientos. O sea, el imputado que no va injustificadamente a esa audiencia sabe la consecuencia. Bien. Entonces, miren, ahí no hay pronunciamiento sobre el fondo, ¿eh? No hay pronunciamiento por el fondo. Pregunta, ¿se puede pedir nuevamente? No hay pronunciamiento sobre el fondo. Yo creo que sí. Claro que si no va a la próxima, pues ya aplico ciertos apercibimientos, ¿no? Una multa, qué sé yo, una llamada de atención, algo adicional. Pues no puedo traer la fuerza, eso sí no. Siguiente. ¿Quién tiene legitimidad para transar la reparación civil? Ese es un tema bien interesante, ¿eh? Y polémico, polémico hasta no más. Bueno, yo les voy a dar mi posición. La misma pregunta puede hacerse de la siguiente manera. Cuando hay un actor civil en el proceso, en su acusación el fiscal debe pedir reparación civil. Si hay actor civil, o sea, en su acusación solamente tendría que pedir pena y el actor civil tendría que pedir su reparación civil. Este es un tema discutible.
Mi posición es que siempre el fiscal tiene que pedir una reparación civil, siempre, porque es un requisito de validez. Y si el actor civil se enoja, no está de acuerdo con esa cuantía, tiene el plazo de 10 días para oponerse al monto de la reparación civil. Fíjense que el Código Procesal Penal, el artículo 350, ha establecido que se puede pedir el incremento de la reparación civil. Entonces, ¿quién es el único que podría pedir el incremento? Obviamente se está refiriendo al actor civil, pues el acusado no va a ser loco de pedir que se incremente, ¿no? Es ilógico. Seguimos la secuencia. Incluso en el juicio, hay la posibilidad de que el fiscal se ponga de acuerdo con el acusado en conclusión anticipada sobre la pena y reparación civil. También. ¿Cuándo en realidad pierde legitimidad el fiscal en la reparación civil? ¿Cuándo? Cuando el actor civil va a juicio. Está presente en juicio y ahí sí el fiscal saca cuerpo y dice, como ha venido el actor civil, ahora sí, solamente yo, mi competencia es en pedir la pena. Y que el de acá pida la reparación civil. Eso es tan cierto que si el actor civil no va a juicio, el fiscal retoma la legitimidad en la pretensión civil. Eso está, por supuesto, está en el Código Procesal Penal. Eso está, todo esto que les digo está regulado ahí. Ya, ahora centrémonos en la terminación anticipada. Sigamos la misma secuencia lógica. ¿Para qué se le corre traslado al agraviado del acuerdo de terminación anticipada? No es para que se pronuncie sobre la reparación civil, no es para que diga estoy de acuerdo, no, auméntenlo un poco más. Y para eso no se le cita también a la audiencia de terminación anticipada, a ver, ¿por qué quieres más? Por tales razones. Haga, no sé, un receso a ver si se acuerda. Esto es así porque yo puedo aprobar sin duda la terminación anticipada rechazando la pretensión del actor civil y adhiriéndome al acuerdo que sobre la pretensión civil ha llegado el fiscal con el imputado. Y eso le permitiría al actor civil apelar el extremo de la sentencia condenatoria, pero solamente en la parte de la reparación civil. Podría ser. Y de hecho que ha sucedido en algunas situaciones. Bien, entonces, ¿quién tiene legitimidad? El fiscal. El fiscal, pero con intervención del actor civil. ¿La intervención del agraviado requiere constitución del actor civil? ¿Puede el agraviado apelar una sentencia condenatoria en el extremo de reparación civil? No. Lo que sí puede apelar el agraviado es una sentencia absolutoria. Eso está bastante claro. Le vamos a decir, no entres a la audiencia. Yo creo que hay que ser prudente en ese aspecto. Porque resulta que el agraviado cada vez está ganando más en derechos en el proceso. Sobre todo a través de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso Castillo Páez versus Perú, por ejemplo, se ha reconocido el derecho no solamente a una reparación integral del daño, sino a la verdad y a la justicia del caso concreto. Que intervenga no va a distorsionar las cosas. Por lo menos materializamos un derecho humano que es el derecho a ser oído. Yo le permitiría, sinceramente, que diga lo que considere necesario, aun cuando ni siquiera podría apelar la sentencia condenatoria. Siguiente. El juez puede desvincularse del acuerdo in bonam partem, o sea, a favor del imputado. Siguiente. O in malam partem, en contra del imputado. In bonam partem, o sea, acuerdan, no sé, 4 años efectiva, digamos. Una locura, ¿no? Pero digamos que sea así. Yo digo, no, pero te parece buena gente, más agente primario. No, lo apruebo, pero lo voy a cambiar y le voy a poner suspendida. Es in bonam parte. In malam parte. Al revés. Digo, ¿y ustedes han acordado que es
Suspendida, pero este señor tiene antecedentes, es reincidente, no, efectiva. Ya, pero sea 4, pero efectiva. ¿Se puede hacer eso? No. Definitivamente que no. Bajo ninguna circunstancia. Si nosotros hacemos eso, estamos desnaturalizando la esencia de una terminación anticipada, que es el acuerdo. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente. En el debate, en el decurso del debate, cuando están sustentando los términos de la terminación anticipada, si el juez advierte un defecto en la calificación, en la determinación judicial de la pena o en la reparación civil, háganlo saber. Oigan, me parece que acá se han equivocado. Yo sugiero que discutan este punto porque acá debería ser de esta forma. Les sugiero que lo discutan, pero en ustedes está determinar si aceptan esa sugerencia el juez o no. ¿Quieren receso? Sí, ya, disputa. Si ellos reinician la audiencia y dicen, señor, ¿sabe qué? Como usted dijo que era una sugerencia, no le hemos tomado en cuenta, pues si nos mantenemos en nuestro acuerdo. Ya, entonces lo desapruebo. ¿Por qué no? Pues no me convence, ¿no? Considero que no es adecuado a un criterio de razonabilidad o principio de legalidad. Y por último, ustedes tienen el derecho de apelar esta decisión, si no están de acuerdo. Eso es distinto, es distinto. Estamos ante un juez ahí proactivo que también quiere que sea una terminación anticipada, pero encuentra defectos que de pronto pueden ser solucionados en la misma audiencia. Eso es lo que les recomendaría. Entonces, nada de desvincularse del acuerdo, ni en buena parte ni en mala parte. Dos resultados nada más pueden existir: o lo aprueban o lo desaprueban. Listo. Siguiente. ¿Puede emitirse sentencia absolutoria a pesar del acuerdo condenatorio? No, pues no. O sea, puede suceder de que el comportamiento sea típico. Puede ser, la casuística es tan rica. Por ejemplo, claro, ahora todo el mundo puede decir con plena tranquilidad que una relación sexual de una muchacha de 16 años con su enamorado de 19 no es delito. Claro, porque ya pues ya está sido derogado ya por último esa norma. Luego anteriormente fue declarada inconstitucional y antes hubo un acuerdo plenario. Sí, pero en el 2007 ¿quién lo decía? O en el 2008. Ahí pues algunos sí lo hicimos. Y a pesar de que existía un acuerdo entre las partes, el juez dijo, oye, esto no es delito. Esto no es delito. Y bueno, se fundamentó al respecto por qué no era. Si el juez considera que estamos ante una conducta típica, ¿qué debería hacer? Desaprobarlo. Pues. Sin duda, no tiene que desaprobarlo. No puede absolver porque no hay acusación. Yo absuelvo de que de algo, de una acusación. No hay acusación de que voy a absolver, ¿cierto? Doctor, antes que prosiga, cuando usted indica de que el juez puede aprobar o desaprobar, obviamente motivando su decisión, tiene que ir en todos los extremos del acuerdo que él no está de acuerdo, que desaprueba o aprueba, o puede ir más allá de ese acuerdo y enunciar otras partes que no han sido consideradas por eficaces y por ese motivo lo desestima o lo estima. Considero que el juez debe pronunciarse sobre todos los extremos de la terminación. Me explico. ¿Qué es lo que va a debatirse en una terminación anticipada? El hecho punible. Puede estar en desacuerdo sobre los hechos. Puede ser que los hechos no se encuentren corroborados con elementos de convicción. Puede ocurrir de que existe una calificación jurídico-penal errónea. Puede ser, no puede ser robo, puede ser hurto, no sé, eso puede ser también valorado. Puede estar en desacuerdo sobre la participación del imputado. ¿Como qué? Como autor, como cómplice primario, secundario, instigador, etc. Y puede estar en desacuerdo sobre la reparación civil. ¿Por qué tiene que decirlo así, de esta manera, con un análisis integral? Porque esa decisión puede ser apelada.
Es como la prisión preventiva, ¿no? En unas conferencias escuché que cuando el juez decía, no hay suficiencia probatoria, ya no analizaba los demás presupuestos, y eso era un error, porque por imperio del artículo 268, el juez tiene que pronunciarse sobre los tres, porque puede ser apelado, repito. Entonces, ya, obviamente si no hay suficiencia probatoria, por consecuencia lógica no hay pronóstico, pero también pronúnciase sobre el peligro, porque el peligro también te va a definir si le das una comparecencia simple o una comparecencia con restricción. Entonces, igual en la terminación anticipada. ¿Sí? Señor, otro aspecto que de repente a veces no se toma mucho en cuenta porque el acuerdo es entre el imputado y el fiscal. Usted ha mencionado el ámbito del actor civil y en lo que respecta pues a la pretensión pecuniaria, ¿no? ¿Podría darse el caso de que se va a hacer juez a aprobar o desaprobar el extremo de la pena, o de repente no está de acuerdo también con la reparación civil? En ese extremo también tendría que detallarlo, porque a pesar de que ha intervenido el Ministerio Público y o el actor civil, como usted menciona. Bueno, a ver, en la terminación anticipada tiene que existir una aprobación total, no puede haber aprobaciones parciales. O sea, no puedo decir solo apruebo las partes de la pena y la reparación civil que se vea por otro lado. Eso sí puede ocurrir en una conclusión anticipada, y de hecho que sí ha sucedido, ¿eh? Se ha abierto el debate solamente por la reparación civil, por ejemplo. Interesante, ¿no? Interesante, por eso está conectado con otra institución que se llama la cesura del juicio, que no lo tenemos, pero que podemos, a través de la jurisprudencia y de un buen manejo del juicio, instalarlo en el juicio. O sea, la cesura, ¿qué es? Que primero vamos a debatir el hecho punible. Vamos a debatir si hay delito o no hay delito. Y una segunda fase de debate es, vamos a discutir ahora la pena, a ver la determinación judicial de la pena, y ahora con mayor razón donde hay una fuerte exigencia de motivación de la pena. Y un tercer debate es debatir sobre la reparación civil, y no solamente debatir, sino también acompañar los medios de prueba que fundamenten el daño emergente, el cruce cesante, el daño moral. Miren, eso no existe en nuestro juicio, pero sí existe en cualquier código latinoamericano. Pero ahí sí la praxis del juez puede ayudar muchísimo, sin esperar a una modificación legislativa. Entonces, en el tema del acuerdo, el juez tiene que pronunciarse claramente sobre las dos pretensiones. Entonces, eventualmente puede suceder que esté de acuerdo con la pretensión penal, que todo esté correcto, pero puede ser la reparación civil bastante diminuta y puedo decir, lo desapruebo porque en esto no estoy de acuerdo. Por eso es muy importante que en el debate ustedes traten de ser una suerte de conciliadores. Digan, oiga, pero acá muy poquito, pues, no se pasen, pues, no se pasen. Es unas lesiones graves y ustedes han puesto 100 soles. No me parece razonable, porque acá veo que hay está demostrado los gastos de la rehabilitación médica, en fin, de las medicinas, qué sé yo, ¿no? Y todos estos gastos establecen que es 1000 y ustedes han puesto 100. No se pasen, pues. Le voy a dar un receso, a ver, conversan. ¿Ven? Entonces estamos conciliando. Al regreso, si se mantienen en los 100, pues ya, pues lo desapruebo. Pero créanme que cada vez, y eso se lo digo por experiencia, cada vez que el juez ha sugerido algo de esta naturaleza, siempre, generalmente llegó a un acuerdo. Generalmente. Ahí, sí. Respecto al ejemplo que ponía usted en ese momento, para que un juez tome una decisión, definitivamente tiene que haber alcanzado niveles de convicción suficientes para ello, ¿no? Usted ponía el ejemplo ese de que el juez podría desaprobar un acuerdo porque considera que el hecho sobre el cual han acordado sería típico, que puede darse el caso. Pero, ¿cómo fundamentamos esa decisión? Porque si lo voy a fundamentar en el sentido que desapruebe el acuerdo y me digan que para mí eso es atípico, hay un adelanto clarísimo de opinión, ¿no? ¿Cómo fundamentamos esa resolución? Porque hasta donde yo tengo entendido no he visto todavía una resolución que por anticipicidad desapruebe un acuerdo. Ya se fue mi ayudante, porque esa justamente era la siguiente diapositiva. Está fuera. Puedes adelantar la siguiente. Ya, sí va a traer la. Ya, está bien. ¿Alguien puede? Bueno, yo lo hago. ¿Sí? Ya.
No, la siguiente. Ya, esa. Miren. Ya. ¿Puede el juez declarar una excepción de improcedencia de acción de oficio? Claro, por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Puede el juez sobreseer en la etapa intermedia del caso de oficio, aunque nadie se lo pida? Pero claro, también, principio de legalidad. Entonces, cierto lo que dice el doctor, pues si estamos en una terminación anticipada y el juez dice, oye, esto es atípico, ¿cómo puede ser 173, inciso 3, si eso ya está derogado ya? Imagínense que fuera hoy a la audiencia, ¿no? Esto está derogado, ¿no? Entonces, se ha presentado un caso en el cual el juez dijo, bueno, infundada la terminación anticipada por las razones que no es un delito, el hecho no constituye un delito. Y por economía procesal de oficio, declaro la improcedencia de la acción y adiós el caso, archivo el caso. Opción 1. En uno solo nada más me pronuncio incluso sobre la excepción de improcedencia de la acción porque es de oficio. Opción 2. Digo, no la apruebo por tales razones. Y al día siguiente va mi resolución de improcedencia de acción. Como quiera, ¿no? Porque en ambos está fundamentado. O sea, en ambos hay una argumentación en ese sentido. Como quiera. No me hago problema si es lo uno o si es lo otro. Definitivamente no es un adelanto, en realidad es un pronunciamiento necesario, diría yo, sobre la falta de reproche penal de ese comportamiento, ¿no? Miren, eso me llama a la atención a lo siguiente. Esto sí es lamentable, pero eso sí necesita una modificación legislativa. Miren. Nosotros somos el único país, para variar, de Latinoamérica que no tiene una audiencia de imputación de cargos. Entonces a cualquier ciudadano peruano se le abre un proceso penal, nada menos que un proceso penal, por cualquier disparate, ¿no? Les cuento un caso real antes de venir a Lima, antes del 20 de agosto. Resulta que en La Libertad, en Trujillo, hay muchas extorsiones. Es terrible ese problema delictual. Y las extorsiones se hacen vía telefónica. Entonces llaman ya no solo empresarios, es ahora incluso hasta profesionales. Entonces los llaman y que sí, que conozco tus movimientos, que sé tu familia, sé quiénes son y te vamos a hacer esto y lo otro, si no me das tanta cantidad, ¿no? Y así están llamando. Entonces, ¿qué se hace? Generalmente en las investigaciones preliminares, un levantamiento del secreto de las comunicaciones. ¿Eso quién lo pide? El fiscal le pide al juez. ¿Con qué finalidad? Bueno, varias. Identificar quién es el titular de esa línea. Identificar cuáles son las llamadas, ¿no? ¿Cuáles son las llamadas? Seguramente hay varios extorsionados ahí. Y tratar de establecer la ubicación desde donde se hacen las llamadas. Hasta es posible eso. Bien. Resulta que el fiscal recibe la denuncia de parte y al momento de pedirle al juez este levantamiento de secreto de comunicaciones, se equivoca en un dígito. O sea, de todo el teléfono, todos los números, un dígito se equivoca. Ya. Entonces se va esa información y el fiscal recepciona la información y formaliza su investigación preparatoria contra una persona que no tenía absolutamente nada que hacer en ese hecho punible. Era una persona que era totalmente ajena, era un tercero, ya les dije, se equivocó. Y le formalizaron la denuncia y pidieron todavía una medida de comparecencia con restricción, nada más que lo pidió prisión. Durante la investigación preparatoria, el fiscal dice, ups, me equivoqué por un número, mejor pido el verdadero. Otra vez hace un nuevo pedido y recién lo ingresa al titular del número correcto. O sea, tenía dos imputados. Uno, víctima de las circunstancias o del error, y el otro, bueno, aparentemente que algo tenía que ver, porque al menos era el titular.
Entonces, miren, este es un ejemplo de cómo se instaura un proceso penal cualquiera. ¿Por qué? Porque nuestro legislador ha optado porque los jueces solamente recepcionamos la formalización. O sea, ahora resulta que el juez instructor es más garantista que el juez de investigación preparatoria. Porque el juez instructor, al recibir la formalización de denuncia, califica, ¿verdad? Y puede decir, señores, esto es atípico, o este señor no tiene nada que ver con el hecho punible, y ahí nada más en saque archiva el caso. Y nosotros que nos ufanamos de ser jueces de garantías y así vamos con este rollo por toda la corte, no podemos hacer eso. Es increíble. Entonces, si hubiese una audiencia de imputación de cargos como lo sucede en todos los demás países, va a ocurrir varios fenómenos interesantes. Primero, que voy a hacer una calificación jurídico-penal de esa formalización. Y si esto es atípico, en el primer acto del proceso muere el caso. Segundo, que si sí tiene relevancia jurídico-penal, va a ocurrir otro fenómeno, que voy a poder promover criterios de oportunidad. Fíjense, están todas las partes presentes, casi generalmente llegan a un principio de oportunidad, un acuerdo reparatorio o una terminación anticipada. Están todos allí, están allí presentes. Es como los datos de la conciliación. Ustedes saben que soy el director de Justicia de Paz. Estaba en un evento hace unos días de capacitación de capacitadores para los jueces de paz que ahora tienen funciones de conciliación reconocidas por ley. Y resulta que cuando las partes van a la conciliación, resulta que hay un éxito positivo un 85%. Increíble, ¿eh? Miren, 85%. Si se junta, llega a un acuerdo. Eso podría ocurrir si es que tenemos también esta herramienta. Lamentablemente no la tenemos, no hay audiencia. Así que, bueno, ahí tendremos que pedir apoyo legislativo. Entonces, les decía, miren, qué fácil es, ¿no? Instaurar un proceso ciudadano. Ustedes dirán, sí, pero bueno, pues ya fue un error, ¿no? Los fiscales se equivocan. Sí, pues, pero ese error, ¿qué costó? Costó la imposición de una medida coercitiva. ¿Cómo creen que se va a sentir ese ciudadano quien ha llegado a un proceso nada menos que por extorsión? ¿Va a sentirse tranquilo, caminar tranquilo? Se genera un estado de zozobra, incertidumbre tremendo, ¿eh? En un ciudadano. Pero en cualquier momento le pueden imponer cualquier medida cautelar real incluso. ¿Saben cómo terminó ese caso? Con un sobreseimiento. Porque lo único que tenía como dato para vincular al imputado era que era el titular de la línea. No sé si ustedes han podido revisar en los periódicos que a veces aparece un ciudadano común y corriente con 150 líneas, 80 líneas, no sé, les falsifican, no sé su firma, ¿qué harán? Pero no es suficiente para que sea el titular, ¿no? Se necesita más evidencia. Ya, seguimos. ¿Puede apelarse el auto desaprobatorio? Claro que puede apelarse. Sí, eso sí, puede apelarse. Eso ya está claro. Ahí sí coincido con el acuerdo plenario. O sea, el acuerdo plenario per se no es malo, ¿no? Es malo cuando le dan una naturaleza que no lo tiene. Si el acuerdo plenario da una idea que coincide con la práctica, es positiva, buena hora, ¿no? Excelente, todos contentos. Ya. Siguiente. Siguiente, porque eso ya lo respondí. Más casuística. Acá termino ya también. Acá termino. Cumplimiento de las reglas. Este es todo un tema. Este es medio complicado. Porque hay también algunas directivas que establecen que la firma debe hacerse en el juzgado, ¿no? En el juzgado. Y hasta hay controles biométricos, creo, ¿no? Bueno, eso de acá, porque en provincia no saben qué es eso, ¿no? Allá se firma un librito, una libretita, que lo compra el propio imputado, por supuesto. Entonces lleva su libretita y tiene que firmar. Y dígame, ¿para qué sirve eso? Ya si lo pensamos más a fondo, o sea, ¿cuál es la gracia de ir a firmar una hojita cada mes? Estoy hablando de los sentenciados, ¿eh? Estoy hablando de los sentenciados, no de los imputados. Y que eso lo va a reformar, no sé, lo va a resocializar, educar. Por último, ¿quién le recepciona? Porque no solamente es firmar, ¿no? Se supone que es controlarlo, ¿no?
que tenemos ahí un psicólogo, un experto que le va a hacer una serie de preguntas, le va a decir cómo te está yendo, qué estás haciendo, o va y firma nomás y se va y nadie le pregunta nada. Entonces yo creo que hay que repensar estas cosas, porque nos estamos generando una burocracia francamente innecesaria, inútil. No le veo sentido. Salvo que hagan todo un aparato logístico y haya asistente social, psicólogo, bueno, es otra cosa. Ahí se cumpliría su misión. Vinculación del acuerdo provisional sobre la regla de conducta es un todo. Si hay también algún problema sobre la regla de conducta, por ejemplo, a veces se acuerda lo siguiente, ¿no? Como regla de conducta, no acudir a lugares de dudosa reputación. Ya, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es dudosa reputación? ¿Y según quién? ¿Y según la moral de quién? ¿Del fiscal, del juez, del imputado, de quién? Entonces, a veces establecemos reglas de conducta tan raras, tan anticuadas, llenas de moralismos, que francamente más es lo que los confundimos que otra cosa. Entonces ha habido imputados, luego condenados, que han tenido a veces la perspicacia de preguntar, doctor, ¿y no puedo pasar por ningún del club? No, mejor no pasen, ¿no? Porque quién sabe, eso sería medio complicado al momento de determinar dudosa reputación. No, bueno, preferiría no. Eso probablemente en el siglo pasado podría ser, ¿no? En la época colonial, ¿no? Pero ahora ya es complicadísimo saber qué es dudosa reputación. Determinación de la pena y cuantificación del beneficio premial. Bueno, tienen que hacer una operación matemática ahora. ¿Ah? Bien, claro, por favor. O sea, tienen que establecer de dónde van a partir. El tercio inferior, tercio medio o tercio superior. Va a depender de qué circunstancias atenuantes o qué circunstancias agravantes existen. Y tienen que empezar a bajar con sumas, restas, etcétera, ¿no? Y tienen que dárselo todo al juez. O sea, no basta ir a la audiencia y decir, que hemos acordado 4 años. Y ve tú cómo adivinas que hemos llevado los 4 años. No, ahí sí. 4 años, ya. A ver tu papel, quiero saber cómo has llegado a esos 4 años. Ya. Ese es de las partes, exigir a las partes esa precisión. Terminación anticipada en audiencia de prisión preventiva. Eso me han preguntado bastante porque ahora la prisión preventiva se aplica a nivel nacional, ¿no? Me han preguntado eso. Miren, les soy sincero, en este punto ha habido una competencia sádica de todos los distritos en los cuales al inicio se aplicó el nuevo Código Procesal Penal e incluye La Libertad, que fue el segundo distrito, desde el 1 de abril de 2007. Entonces, ¿cuál era la competencia perversa, sádica, ¿no? ¿Quién condenaba más rápido? Entonces, ¿cuál era el estándar? No pasar las 24 horas. Entonces aparecieron 20 horas por acá, 18 por allá, 10, hasta que alguien condenó en 2 horas. No sé cómo lo hizo. 2 horas lo hizo, desde el hecho punible, ¿eh? Ya, ese sí nos ganó a todos. El más perverso del Perú, 2 horas. No, yo considero que cuando hacemos este tipo de competencias, estamos privilegiando un solo aspecto del proceso, que es la eficacia. Pues la eficacia no es sinónimo de rapidez. No, la eficacia implica la justicia al caso concreto. Y cuando convertimos una audiencia de prisión en una terminación, estamos dejando de lado a alguien que es bien importante, que es la víctima. La víctima no va a tener posibilidad alguna en ese momento de decir siquiera, yo también soy importante, ¿no? Yo también quiero saber cuánto van a acordar sobre mi daño, ¿no? Entonces considero que se debe hacer una audiencia de prisión preventiva conforme así se ha requerido, y si hay una terminación anticipada, dar el trámite que corresponde de acuerdo al artículo 468 del Código Procesal Penal. Ese trámite exige que se le corra traslado a las demás partes, entre ellos el agraviado. El agraviado tiene mucho que decir y ese es a quien debemos proteger también. Entonces, si ven las estadísticas, hace mucho tiempo que hemos dejado esta competencia. Entonces ahora hacemos las cosas como deben ser. Audiencia, prisión. ¿Quieres terminación? Muy bien, preséntame tu pedido y le vamos a dar el trámite célere, pero conforme a ley, 468.
La desaprobación del acuerdo y nueva segunda solicitud, sí, pues si no hay pronunciamiento de fondo, ¿no? Si no fue el imputado, se rechaza y se puede hacer una nueva audiencia. Pero si hay un pronunciamiento de fondo, ya no, eso es solo una vez. Este es un tema también bastante discutible. ¿Puede hacerse acuerdos parciales en procesos con pluralidad de imputados y un solo hecho punible? No hay problema cuando es concurso real. Pues ahí no hay duda, ¿no? Imagínense, van a delitos contra los derechos de autor, los CDs piratas, van a varios stands. ¿Puede hacerse acuerdos parciales? Pues lógico, pues, concurso real, no hay problema. Pero si estamos ante un solo hecho punible, un delito de robo agravado, donde hay una pluralidad de sujetos agentes, hay coautoría, y entonces dos entraron a la casa y fueron detenidos en flagrancia, los dos, pero el otro está de campana a 1,5 cuadras y ese escapó. ¿Pueden los dos que están detenidos, que están con prisión, pueden pedir una terminación anticipada? ¿O se necesita que el campana también esté de acuerdo? Si siguen literalmente creo que es 471, puede ser, el Código Procesal Penal, es un artículo bien confuso, medio extraño, raro, ¿no? Entonces van a confundir más si lo leen. Yo prefiero que vayan por el tema práctico. A ver, ¿se puede? Sí, considero que sí, en la medida que haya una clara individualización de la participación que ha tenido cada uno de los imputados. Clara separación de roles. De tal manera que estos que pidieron la terminación anticipada, que fueron detenidos en flagrancia, perfectamente pueden ser condenados. E incluso el campano puede ser absuelto. Si no hay evidencia, podría ser perfectamente absuelto. Y eso no cambiaría la realización del delito, el hecho punible. Depende, pues. Pero va a ser bien difícil que esos dos que ingresaron, que están con prisión, y uno me pide terminación anticipada, va a ser difícil, porque ¿cómo separo ahí los hechos si los dos entraron? Entonces, eso usted lo determinará. Si se puede o no se puede individualizar y separar claramente los roles, sin que la decisión de condena de uno perjudique gravemente la situación del otro. Que eso no se dio en el campana, que eso siempre tenemos jurisprudencia sobre ese punto. Sí, doctor. Gracias. No. Sí, doctor, sí, le escucho. Pero para la terminación, bien, doctor, buenas tardes. En cuanto se refiere al acuerdo, como usted ha mencionado, parcial, y para referente a la terminación anticipada, creo que existe un plenario, una jurisprudencia al respecto, en la que uno debe, acaso, aceptar plenamente, para que termine pronto el proceso en cuanto se refiere a este imputado, en forma general, tal y conforme lo ha establecido, o mejor dicho, ha opinado el fiscal, porque puede existir la aceptación en sí de la comisión del delito, pero no con los adjetivos que le agrega el representante del Ministerio Público. Ha sucedido un caso así, que dicen, usted tiene que aceptar para la terminación anticipada, en forma textual, en un caso de drogas, y lo estaban considerando un agravante, dos agravantes, los cuales no eran ciertos, que posteriormente se vio perjudicado porque le aplican los 8 años de pena privativa de libertad, considerando a su cómplice, una mujer extranjera, sí se acogió a la terminación anticipada porque estaban considerando como subordinada a este patrocinado que estoy haciendo mención. Entonces, fueron a 6 años y 6 meses la coprocesada. ¿Por qué? Porque según refería la fiscal, que había sido captada
por el cómplice, pero que a través del proceso posteriormente, y haciendo hincapié, yo acepto la comisión del delito, pero no con las causales que me está atribuyendo la fiscal. Sin embargo, perdió la oportunidad por no haber sido considerado y haber seleccionado su derecho de defensa en ese aspecto, ¿no? Un caso de droga. Dijeron, no, usted tiene que aceptar a rajatabla lo que dice el fiscal, y me parece injusto y no sería garantista esta apreciación, por lo cual con la defensa efectuada se comprobó que efectivamente estaba al mismo nivel que su coprocesada, pero le aplicaron 8 años cuando, habiéndosele debido considerar tal y conforme su coprocesada, también ha debido tener en todo caso, cogiéndose a la terminación anticipada, tener en todo caso los 6 años y 6 meses. Eso es en cuanto a un primer punto. El segundo punto es algo que referente al texto aquí de la pantalla, más pacífica. Parece que se ha pasado el aspecto que dice apelación de la sentencia probatoria por parte del imputado o fiscal. No se ha tocado ese tema. Bien. Bueno, yo no creo que haya afectación al derecho de defensa en la medida que la terminación anticipada es consensual. Si el fiscal se planta en querer incorporar ciertas agravantes al delito, perfectamente el imputado puede decir, bueno, no me someto entonces a la terminación y vámonos a juicio a ver si esas circunstancias tienen lugar o no, o demuestra fiscalía que esas circunstancias acontecen. Es consensual, no habría ninguna vulneración al derecho de defensa. En cuanto a la apelación de la sentencia probatoria, no, pues porque el imputado no tendría legitimidad para impugnar algo sobre el cual se le ha dado la razón. No, tendría que haber un agravio, obviamente, pero un recurso impugnatorio tiene que haber agravio. ¿Qué agravio va a haber si justamente el juez ha validado su acuerdo a través de una sentencia condenatoria? Sí, tengo una duda, porque acá al inicio de la implementación del código se presentó un caso bastante interesante. Fue la medida en que, si bien la sala, cuando toma conocimiento de una resolución venida en grado, puede anular, confirmar o revocar la resolución. Esa era una determinación anticipada que el juez de investigación preparatoria la había desaprobado por un tema de pena, de quantum de pena. La sala la declaró nula y bajó ante otro juez. Como había un solo juez de investigación preparatoria, hubo que mandarla, si mal no recuerdo, el trámite a ventanilla. Esta juez también desaprueba, vuelve a apelar, sube a la sala y la sala vuelve a anular, también más o menos por los mismos argumentos. Ya no había un tercer juez que hubo que dejar una resolución para que un juez para que diera ese caso. El tema es, si ya viene la pregunta, dentro de una determinación anticipada, ¿tiene facultades la sala para revocar la resolución desaprobatoria y aprobar el acuerdo? Porque lo que establece la sala es que no tiene esas facultades. Porque solo podría o anular o confirmar, pero no puede revocar y aprobar el acuerdo, porque sería sustituirse la función de juez de investigación preparatoria. Bien. Una de las últimas resoluciones que he expedido fue y eso trae a colación lo que mencionó el doctor. Fue un caso bien difícil. Fue un caso en el cual se llegó a una terminación anticipada por un delito de lesiones culposas y se había acordado como reparación civil la suma de 5.000 nuevos soles. 2 imputados, los 2 acordamos. Uno, estudiante universitario, comprobado que era estudiante universitario con documentos y todo. El otro no se sabía qué oficio, ocupación tenía. 5.000 soles. Y el estudiante, con un préstamo de su madre, paga los 5.000 nuevos soles. ¿Quién apela? La parte agraviada, constituida en actor civil. Se va a la sala, y para esto se había incluido como regla de conducta el pago de la reparación civil. Eso fue a propuesta de las partes, se consideró razonable y se aprobó y se condenó. Muy bien, entonces quien no estuvo de acuerdo fue la parte civil, apela, y la sala penal de apelaciones dice, no estoy de acuerdo con los 5.000, son 10.000 y que se paguen en forma solidaria. Y le incluye como regla de conducta. Entonces, en ejecución de sentencia, la parte civil pide
la revocatoria de la condicionalidad de la pena porque no habían pagado el saldo de 5.000. Y entonces el muchacho dice, pero yo tengo que sacar otros 5.000 si me habían hecho un tremendo esfuerzo con la familia, con mi madre, para pagar esos 5.000 que fue la expectativa razonable que nosotros teníamos y que fue acordada con el fiscal. Entonces eso es lo que me llamó la atención. ¿Cuál es la esencia de la terminación anticipada? La esencia es el acuerdo. Pero si la sala incluye un aspecto que no fue motivo de acuerdo, ¿no estaría desnaturalizando la esencia del acuerdo? Y entonces se pedía la revocatoria. Y por ahí, leyendo uno de los artículos de la revocatoria, es posible no revocar si es que hay una imposibilidad de cumplimiento de la obligación. Así que no la revoqué, porque estaba demostrado que para este muchacho era imposible cumplir con ese otro pago de 5.000, además de haberse desnaturalizado el concepto propio de una terminación anticipada. Ahora, volvamos a la pregunta. ¿Se ha desnaturalizado la esencia de la terminación si es que la sala al final aprueba lo que fue motivo de acuerdo? ¿Lo desnaturaliza? ¿O al contrario ratifica la esencia de esa terminación? Entonces todo debe partir por allí, porque ahí la sala tiene que actuar pronunciándose sobre el fondo. Es como una prisión. Si el juez la declara infundada, ¿puede la sala declararla fundada y revocarla? Obviamente, por supuesto que sí. Una sentencia que es condenatoria, ¿la sala puede absolver? Pues, por supuesto. Yo creo que puede seguir esa misma secuencia en tanto y en cuanto no le quite la esencia de lo que es la terminación anticipada, que es el acuerdo. Yo francamente no le veo ningún inconveniente. Pero sí me llamó la atención esa resolución de que modificó la esencia e incluso motivó una revocatoria, ¿no? Que es lo que tuvo lugar. Ese les puedo dejar también, esa resolución. Muy interesante. Sí, doctor, una pregunta. Hay un acuerdo plenario, el 5/2008, que fue interpretado por varios magistrados en el sentido de que la Corte Suprema ya no permitía celebrar las terminaciones anticipadas en la etapa intermedia. Y la inquietud es la siguiente. La terminación anticipada en la etapa intermedia ha permitido que varios distritos judiciales se logren resolver los conflictos jurídico-penales. Sin embargo, con este acuerdo plenario prácticamente ya no se permite pues la celebración de esta importante forma de resolver el conflicto. Entonces, lo que origina esto es que la etapa intermedia pase simplemente por ser un puente, ¿no?, entre la investigación preparatoria y el juicio oral. Hay casos que simplemente nunca debieron haber llegado a juicio, por ejemplo los casos de omisión a la asistencia familiar, se inician pues en el despacho fiscal con la convocatoria al principio de oportunidad, pero por diferentes motivos las personas, los litigantes no llegan pues a un acuerdo de principio de oportunidad en el despacho fiscal. Pero cuando llegaba el problema a la etapa intermedia, al parecer, dicen algunos que les gusta especular, como ven ya el estrado del magistrado, ven la campana, ven la bandera, de alguna manera les llama a sentirse ya el imputado preocupado, ¿no? Sintiendo ya que se viene, disculpando la expresión, se viene ya la horca. Entonces en ese momento, como estaba permitida celebrar la terminación anticipada, el abogado le decía, no, hay que llegar de una vez a la terminación. Bueno, y se celebraba, y de esa manera los juzgados se sentían bastante aliviados porque se resolvía el problema. Pero ahora con este problema del acuerdo plenario 5/2008 ya no se puede llegar a esto según varios magistrados. Entonces la pregunta en concreto es, ¿qué importante sería de repente legislar para que expresamente
se pueda llevar a cabo la terminación anticipada y de esa manera desautorizar o dejar a un costado, creo yo, el acuerdo plenario de la Corte Suprema, que creo ha dado la espalda a la realidad nacional. Gracias. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que ha mencionado el doctor. Miren, ese acuerdo plenario es 5/2008, ¿sí? Pero hasta en el nombre está mal porque se hizo el año 2009. O sea, desde ahí partió medio raro ese acuerdo plenario, ¿no? Bueno, ya he mencionado las razones por las cuales considero que primero que no es vinculante y segundo que se ha equivocado. Se ha equivocado en prohibir la terminación anticipada en la etapa intermedia cuando el artículo 468.1 establece que la preclusión de la terminación anticipada es cuando se ha formulado una acusación y ha mencionado que esta tiene una doble naturaleza, que es escrita y es oral. Si en la audiencia de control de acusación se llega a discutir y se llega a pasar por los controles formales y sustanciales con el auto de enjuiciamiento, ni hablar, ahí sí, precluyó. Pero si no sucede eso y se apertura la audiencia preliminar y se insta a una terminación anticipada, adelante. Es más, a veces el fiscal sustenta su acusación y a veces la parte dice, señora, en este momento quiero una terminación anticipada porque he conversado con el fiscal, etcétera, etcétera, y estas son las razones. Adelante. Hay jurisprudencia también en sentido contrario al acuerdo plenario y si resalto, jurisprudencia porque nacen de casos, a diferencia del acuerdo plenario que no nace de ningún caso y por tanto no es presente vinculante. Jurisprudencia está ligado a un caso real, concreto, personas de carne y hueso, eso es jurisprudencia, y uniforme y reiterada. Así las cosas, hay un proyecto de ley del Ministerio de Justicia que, bueno, tiene su propio camino, en la cual, sí, para evitar este tipo de confusiones, en el artículo 350, en la parte que le corresponde al criterio de oportunidad agregado y terminación anticipada. Ya, ahí sí se acabaría todo el problema, ¿no? Pero en tanto no suceda ese cambio legislativo, pues ya he dado ciertos criterios para que se pueda realizar la terminación anticipada en la etapa intermedia. Y de hecho que ya mismo voy a dejar esa resolución para que ustedes lo puedan analizarlo sobre todo, ¿no? No necesariamente llegar a la misma conclusión, pero yo estoy convencido, totalmente convencido que sí, legalmente es posible hacerlo. La terminación anticipada en la etapa intermedia obedece además a los principios inspiradores del proceso, que vaya lo menos posible a juicio y que vaya a aquello donde hay controversia. Esa es la idea principal. Muy bien. Yo les agradezco muchísimo la paciencia que han tenido de escucharme. Me voy muy contento con todas las preguntas que han hecho y como contraprestación les dejo los materiales que les he indicado. Muchísimas gracias. Damas y caballeros, finalmente el director del taller, doctor Daniel Pirano Sánchez, hará entrega del diploma de reconocimiento al doctor Jean-Paul Taboada en mérito a su gran aporte académico y a su visita a este distrito judicial. En nombre de la Corte Superior de Justicia del Callao, le hago entrega de este diploma que acredita nuestro agradecimiento y nuestro aprecio por su excelente contribución a la capacitación de todo el personal de aquí de la Corte de Connotación al nuevo Código Procesal Penal. Esperamos tenerlo muy pronto nuevamente entre nosotros en otra tenida académica. Muchas gracias. Va a tener que ir a una reunión de una reunión por lo Está fuera. Empezaré. Ya. Daniel.
La ciudadanita, la carta. Muy bien. Doctor, muchas gracias.